Bueno, entonces básicamente mi presentación se llama Peine de frecuencias ópticas, un camino hacia la realización del metro. Entonces hemos venido hablando todas estas charlas sobre un poco de aspectos metrológicos y aspectos fenomenológicos muy intrincados con la mecánica cuántica. Para la charla de hoy vamos a bajar un poco al mundo clásico y después nos volvemos a ir al mundo cuántico. Entonces, primero, pues tenemos que hablar del contexto histórico de la metrología. Básicamente, la metrología es la ciencia de la medición. Sin embargo, la metrología para mí comenzó a tener una relevancia muy grande cuando pasamos de tener un pensamiento aristotélico a un pensamiento galileano, ¿sí? Cuando hicimos esta transición como humanidad, en el sentido de que en la época de los griegos, la mayoría de las personas, bueno, los filósofos que eran los que se encargaban de dar como el conocimiento científico a la sociedad, eh, decían que la naturaleza debía de obedecer el pensamiento del hombre, ¿sí? Mientras que Galileo, pues cuando él empezó a hacer todos sus estudios, empezó a decir, no, para mí, cualquiera puede inventar un tipo arbitrario de movimiento, el que ustedes quieran, invéntense en el movimiento que quiera y estudienle las propiedades que quieran, ¿sí? Pero hemos decidido considerar que los fenómenos de los cuerpos que caen tal como ocurre realmente en la naturaleza, de forma que esta definición del movimiento acelerado exhiba los rasgos principales del movimiento observado. ¿Qué quiere decir aquí Galileo? Que básicamente usted puede inventarse un tipo arbitrario de movimiento, el fenómeno físico que usted quiera, estudiarle las propiedades que usted quiera, pero solamente cuando usted puede tener una corroboración desde la naturaleza fenomenológica, puede dar certeza de que ese movimiento o ese fenómeno que usted está estudiando tiene cabida en el mundo real. Entonces, fíjense que ahí es de donde comienza toda esta historia o esta carrera por plantear teorías, pero pues más allá de plantear teorías es demostrar o buscar la respuesta en la naturaleza y la mayoría de los Nobels que se dan ahorita es una respuesta a la corroboración científica de la naturaleza de los fenómenos propuestos por el humano. Entonces, dicho esto, pues Galileo, aquí pongo un ejemplo muy sencillo donde él buscaba cómo demostrar el movimiento de caída libre. Y es que si nos vamos a la metrología de la época de Galileo, uno pensaría que uno para medir la caída de un cuerpo libre es muy sencillo, simplemente arrojo el cuerpo, cojo un cronómetro y empiezo a cronometrar el tiempo que le toma al cuerpo ir desde una altura X al suelo, ¿sí? Pero entonces en este caso, ¿qué pasa? En estos tiempos uno no tenía un cronómetro, ¿sí? Uno tenía sistemas de medición temporal a base de agua o a base de otros fenómenos, ¿sí? Y eran muy lentos, entonces no podríamos tener tanta precisión, ¿sí? Entonces, todo esto, esta revolución del pensamiento nos llevó a lo que actualmente es la metrología, ¿sí? En cuanto a la corroboración de los fenómenos físicos a partir pues, de la idealización de los fenómenos. Pero entonces, básicamente la metrología también surge desde otra parte, desde otra perspectiva, una muy importante y por la cual tiene tanta relevancia a nivel mundial, y es el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? La metrología es la herramienta que utilizamos para poder hacer un intercambio justo entre países. Entonces, por eso se le llama la ciencia de las mediciones. Y básicamente esto tiene un origen muy por allá cuando estaban los romanos conquistando o queriendo conquistar todo el mundo, ¿sí? Nos vamos a esa época donde pongámonos, hagamos la idea de la mente de que somos romanos, estamos invadiendo toda Europa, Eurasia, estamos invadiendo Egipto, la parte norte de África. Entonces,
Cuando tiene uno un ejército de tantos soldados, debe de racionar muy bien sus alimentos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ellos se dieron cuenta y que era muy importante es que cada 4 años, por alguna razón, ellos, a pesar de que medían muy bien o tenían muy bien parametrizado cuánto era el consumo de sus grandes ejércitos, había un día cada 4 años que se quedaban sin comida. Y ahí empezó a darse la concepción de estos años bisiestos y empezó a darse la relevancia a la medición del tiempo como tal. Adicionalmente a eso, pues cuando tú llegas a invadir un país que tiene un idioma diferente, que tiene unas costumbres diferentes, pues básicamente los romanos ¿qué hacían? Pues tengo que buscar una forma de hacer un intercambio justo, ¿sí? Y de ahí viene pues el origen de la palabra salario, de que se le pagaba pues a la guardia pretoriana con sal, pero pues son meramente pues como cosas del habla popular, ¿sí? Entonces, aquí vemos que independiente de la época en la historia de la humanidad donde nos ubiquemos, hay una importancia muy grande en cuanto a saber cómo hacer un intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Entonces, básicamente la metrología, de acuerdo al BIM, la definimos como la ciencia de las mediciones y que comprende todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, que refieren a las mediciones, cualquiera que sean las incertidumbres, campos de la ciencia y la tecnología en que tengan lugar. O sea, si usted me va a hablar de cuerdas, de teoría de cuerdas, pues ahí debería estar la metrología, siempre y cuando usted pueda demostrar que la teoría de cuerdas, pues está en la naturaleza o pueda demostrar su, su naturaleza física con algún experimento, ¿sí? Entonces, básicamente la metrología va a estar en la fabricación y la comercialización, en los sistemas satelitales y temporales, los sistemas farmacéuticos, los sistemas informáticos, los sistemas teóricos y científicos. Entonces, básicamente uno podría decir que la metrología se puede dividir en tres importantes ramas, que vendría siendo la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. Entonces, básicamente, pues por el contexto de varios de ustedes, yo sé que muchos trabajan en la metrología industrial, hay algunos de ustedes que trabajan en la científica y quizá de pronto haya alguien aquí que trabaje en la metrología legal. Entonces, dicho lo anterior, voy a comenzar con uno de los sistemas de medición más antiguos que hay, el tratar de medir distancias, porque desde el inicio de la historia de la humanidad, pues ha sido importante poder medir distancias. ¿Por qué? Porque con la distancia yo puedo decir de qué tamaño es mi terreno, de qué tamaño es mi reino, de qué tamaño es cuánta distancia tengo que recorrer yo por la ruta de la seda para poder llegar a donde los chinos a intercambiar telas, o cuánto es la distancia o el tiempo que me toma para ir hasta India de hacer un intercambio de especies, ¿sí? Entonces, básicamente, la definición del metro comenzó como tal después de la Revolución Francesa, 1791, y es por eso que se definió como la 10 millonésima parte del cuadrante que pasa por el meridiano terrestre que pasa por París, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, ahorita les voy a mostrar cuánto era más o menos el error de esta medición, de esta 10 millonésima parte. Y es bien interesante, o sea, ¿ustedes cómo se imaginan que uno va a medir en 1791 la 10 millonésima parte del cuadrante terrestre, el meridiano que pasa por Francia? ¿Sí? Entonces, fíjense que todo este tipo de mediciones eran una cosa bien bonita y vienen de resultados astronómicos. Posteriormente, en 1889, después de la primera conferencia general de pesas y medidas, se define el metro y se define a partir de una barra de platino iridio. ¿Por qué? Porque ya estamos en la revolución industrial.
Ya nosotros no podemos utilizar esa definición de la 10 millonésima parte porque pues hay muchas personas que me pueden estar haciendo trampa. Yo necesito hacer manufactura rápida y pues estar ahí con sistemas astronómicos mirando a ver cuánto es esa distancia es muy complejo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Con la barra de platino iridio simplemente simplificaron el proceso para poder hacer o garantizar una distancia de esa 10 millonésima parte que vamos a llamar metro. Entonces, una de las razones por las cuales se escoge el platino iridio es porque el platino iridio tiene unas propiedades del coeficiente de explosión térmica muy buenas, de tal forma de que no se ve como tan afectado, primero por la temperatura, dos, porque no va a variar mucho en el tiempo su estructura cristalina, ¿sí? Y tres, porque pues es lo suficiente, esta geometría tan particular que tiene está dada por lo que para uno mantener esta barra de platino iridio debe de apoyarla, pero entonces ¿cómo hago para apoyarla? La apoyo toda sobre un mármol de planitud, la apoyo sobre soportes mecánicos, ¿sí? Entonces la idea es que donde la vaya yo a colocar para preservarla debe ser un lugar que cumpla con condiciones de humedad y temperatura y que no me vaya a deformar la barra patrón. Entonces esta geometría pues garantiza que los esfuerzos sobre la barra pues sean los mínimos. Después viene la definición del metro. En 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, a partir de un interferómetro. Entonces, acá es bien chistoso, esto es una de estas anécdotas bonitas que me gusta contar de la física, y es que por estas épocas estaban Michelson y Morley con su interferómetro, Michelson, obviamente, y Morley, eh, para tratar de medir las propiedades del éter, ¿sí? Básicamente, pues antes, para poder tratar de explicar cómo era que se estaba expandiendo el universo, pues se creó este éter que era una sustancia con unas propiedades mecánico-físicas bien extravagantes. Entonces, Michelson y Morley diseñaron un experimento súper bonito, algo muy similar a lo que se hizo con Virgo y LIGO para medir las ondas gravitacionales, pero a ellos no les funcionó porque ellos querían medir algo que se llamaba el viento de éter. Entonces, básicamente, pues desarrollaron un instrumento de altísima precisión para la medición, pero pues obviamente fue uno de los grandes fracasos que le permitió el avance a la física, porque al descartar el éter como esta sustancia que está inmersa en todo, pues se quitaron de encima todas esas propiedades bien extravagantes que le han atribuido al éter. Y dos, pues la conferencia de general de peces y medidas dijo, oiga, este experimento puede que me sirva a mí para poder medir esta barra de platino iridio. Entonces ellos lo que hicieron es, bueno, entonces cojamos una fuente de luz de Krypton 86, hagamos un interferómetro generalmente produce un patrón de franjas muy similar a este que ustedes ven acá. Si uno inclina un poquito, ahí está perfectamente alineado, pero si uno lo inclina un poquito, pues genera un patrón de franjas rectas. Ese patrón de franjas rectas está espaciado, ¿sí? ¿Cuánto está espaciado? Entre cada máximo está uno a lambda medios, ¿sí? Que en este caso, si estamos utilizando Krypton 86, es una luz roja, son aproximadamente 633 nanómetros, entonces eso serían 316 nanómetros aproximadamente, lo que le tomaría pasar al patrón de franjas de un máximo a un mínimo. Si lo hacemos de un máximo a otro máximo, como se muestra acá, sería una longitud de onda que serían 633 nanómetros. Entonces, lo que hicieron aquí fue poner a alguien que no tuviera nada que hacer y empezaron a desplazar uno de los espejos de uno de los brazos del interferómetro, de tal forma que la persona iba contando cuántos máximos habían, y después de esa medición, entonces se pudo decir o definir el metro como 1.650.000
763.73 longitudes de onda. Esas son la cantidad de longitudes de onda que caben acá en esta barra de platino iridio, ¿sí? Utilizando esta fuente de Krypton 86. Entonces eso fue bien interesante, fue un avance porque ya empezamos a no depender de un patrón físico, sino que empezamos a depender es de fenómenos físicos intrínsecos en la naturaleza, ¿sí? Entonces ya después en 1983, en la 17ª Conferencia General de Pesas y Medidas, se definió el metro como la distancia que recorre la luz en 1 sobre 299.000 millones 792.468 segundos, ¿sí? O sea, básicamente que si yo logro medir, eh, o sea, a la luz de María, para recorrer un metro, 3.34 por 10 a la menos 9 segundos, o sea, 3 nanosegundos. Si usted puede medir 3 nanosegundos en su laboratorio, dése por bien servido, pero eso es complejo. Entonces hay otras formas en las cuales uno puede hacer esta medición. Pero básicamente, pues gracias a esta definición, ya uno podría decir que ya tiene el metro en forma de realización y no de materialización. Ya no dependemos de un objeto físico, sino de una definición. Más bien, en este caso, de la velocidad de la luz, que es intrínseca, la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, de acuerdo a todos estos pasos históricos que les mencionaba, cuando hablábamos de la 10 millonésima parte, con respecto a la definición actual del metro, pues básicamente la exactitud era de 60 micrómetros. Pónganse a pensar un momento que con instrumentos astronómicos llegamos a una precisión muy grande, una exactitud muy grande. Fíjense que un cabello puede tener aproximadamente 80 micrómetros, entonces ahí sí uno podría decir que se está equivocando por un pelo, ¿sí? De ahí viene, básicamente, creería yo que viene esa expresión que hay un error por un pelo. Entonces, en 1889, pues con el prototipo internacional del metro, con la barra de platino iridio, pues tenemos un error de 2 micrómetros, pues una exactitud de 2 micrómetros. Tenemos en 1960, pues el primer patrón de longitud a partir de esta fuente de luz de Krypton 86, entonces ya aquí teníamos una exactitud de 1 nanómetro. En 1983 ya pues con la velocidad de la luz ya pudimos pasar de 1 nanómetro a 0.1 nanómetros, y hoy con láseres estabilizados los llevamos, uno podría decir que no tiene una exactitud de 20 picómetros. En este momento yo podría decir que vamos un poquito más allá, pero pongámoslo ahí como punto de frenado. Y básicamente, pues, la cadena de trazabilidad de longitud, pues, viene dada de la siguiente forma. Entonces, en todos los laboratorios de longitud del mundo debe haber sí o sí un láser estabilizado en frecuencia. ¿A cuál frecuencia? O a cuál átomo o a cuál molécula ustedes definen. El BIPM da como un lineamiento para cuáles moléculas o átomos se pueden utilizar para hacer láseres estabilizados que puedan hacer la realización del metro, ¿sí? Entonces estos los vamos a llamar láseres primarios. Si yo cojo un láser un poquito no tan estable, generalmente estos láseres tienen una estabilidad en frecuencia de 1 por 10 a la menos 12, superior a eso, y los secundarios tienen una estabilidad en frecuencia de 1 por 10 a la menos 10. Entonces, estos láseres secundarios generalmente uno los calibra con estos primarios y uno lo hace a través de batido de frecuencias. ¿Qué es un batido de frecuencias? Básicamente, pues yo pongo a interferir estos dos láseres, y la convolución entre las dos señales me va a dar la suma de las dos frecuencias ópticas y la diferencia de las dos frecuencias ópticas. Pero como estas son frecuencias ópticas, entonces, y es un láser rojo, supongamos, que es helio-neón, son 633 nanómetros, su frecuencia son 473 terahercios, entonces, si yo sumo esas dos frecuencias, pues eso me va a dar del orden de
los 900 terahercios y eso me queda imposible medirlo. Pero si yo mido la diferencia entre esas dos frecuencias, la frecuencia va a ser tan chiquita que la voy a poder medir hasta con un osciloscopio. Entonces, por eso generalmente se utiliza el batido de frecuencias para hacer la medición o la calibración de los láseres estabilizados secundarios, pues con un interferómetro. Y después con este láser secundario, uno hace un interferómetro que se llama interferómetro de Twenman-Green, que es el mismo de Michelson y Morley, solo que yo hago un ensanchamiento de láser. En este caso, pues uno suele ensancharlo a más o menos 2 pulgadas. Hay personas que le ensanchan a 3 pulgadas. Eso depende. Y con este interferómetro, yo lo que hago es calibrar los bloques patrón, ¿sí? Que son, en este caso, pues los estándares nacionales físicos que tiene cada país. Entonces, fíjense que aquí comienza la cadena de trazabilidad de longitud y esto es a lo que se le quiere apuntar el proyecto en el que nosotros estamos trabajando desde el Instituto Nacional de Metrología y desde la convocatoria 28 del proyecto de metrología cuántica, pues es cerrar o completar esta cadena de trazabilidad. Y lo que tenemos ahorita sí son los bloques patrón de referencia, los bloques patrón nacionales, pues que son los patrones nacionales del Instituto en cuanto a longitud, que los utilizamos para calibrar nuestros bloques patrón de trabajo a través de comparación mecánica. Estos bloques patrón de trabajo son los que nosotros generalmente solemos utilizar para calibrar los bloques de los clientes o incluso si hay clientes que tienen bloques patrón de altos grados, pues se les puede calibrar con nuestros patrones nacionales. Y ahí sucesivamente, pues uno usa los bloques patrón para calibrar pie rays, micrómetros, cuánta cosa usted quiera imaginarse. Y ya con los pie rays, los micrómetros, ustedes continúan la cadena de trazabilidad hacia abajo, pero en ese caso ya se encargan los laboratorios secundarios. Nosotros llegamos solamente hasta acá, hasta calibración de bloques y ya hay muchos laboratorios acreditados que pueden prestar el servicio de calibración de los pie rays, los micrómetros y así sucesivamente. Entonces, dicho ya todo lo anterior, ya teniendo claro más o menos cuál es nuestra hoja de ruta y más o menos de lo que le vamos a hablar el día de hoy, entonces vamos a ver qué tiene que ver la longitud con la cuántica y qué tiene que ver con con el tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso, como nosotros ya definimos que la longitud o la realización del metro va a depender de la definición de el segundo, entonces vamos a depender es de cómo estas personas de tiempo y frecuencia, ahorita Fernanda nos va a decir cómo es que ellos lo hacen, o sea, cómo a partir de transiciones hiperfinas del isótopo 133 del cesio pueden hacer una definición de alta precisión del segundo, por decirlo así. Entonces, básicamente aquí ya comenzaría Fernanda con la metrología cuántica en tiempo, bueno, la metrología de tiempo, ¿sí? Y nos va a explicar un poquito más o menos qué quiere decir todo esto de que una transición hiperfina, que tiene una frecuencia de 9.000, no, estos son 9.192 millones. 631.770 hercios. Entonces, adelante, Fernanda, muchas gracias. Dale, Jorge, muchas gracias. Voy a dejar de compartir un momento y ya te Dale. doy paso. Ahí ya están viendo mi presentación. Sí, pero ahí ya la vemos. Listo, entonces pues como les mencionaba Jorge, les voy a contar un poquito acerca de lo que hacemos en metrología de tiempo y frecuencia. Pero para eso pues primero les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la medición en tiempo. Entonces, la medición en tiempo pues está básicamente que en nuestro diario vivir, así no lo estemos viendo específicamente. Entonces, espera que no puse el puntero. Si nos fijamos acá en la imagen de la izquierda, podemos ver redes de energía eléctrica
Estas redes deben ser sincronizadas y eso se hace a partir del uso de osciladores atómicos. ¿Qué pasaría si estas redes no están sincronizadas? Pues que al entrar una con la otra en conexión, se podría generar allí un tema de sincronización que haría que una de las fuentes de energía pudiera salir de línea. Entonces eso pues hace que se generen cortes de energía o de pronto algunos problemas más complicados. En esta imagen, digamos que en nuestro diario vivir nos la pasamos haciendo transacciones bancarias, hacemos firma electrónica, hacemos facturación electrónica, muchas cosas basadas en estampas de tiempo y en sincronización de servidores. Esta es otra de las aplicaciones bien importantes y que, como lo mencionaba Jorge en algún momento, pues tienen una aplicación en la economía del país. Entonces, existe un decreto nacional donde se exige que las empresas, las entidades, los bancos, bueno, en general, todos deben estar sincronizados a la hora que genera el Instituto Nacional de Metrología. ¿Esto para qué? Pues para que todos básicamente hablemos el mismo idioma. En esta imagen de acá vemos como el comando de un avión. Entonces, es bien importante las mediciones de tiempo en este sentido, tanto marítimo como aéreo. Todo se está sincronizando. Entonces, las mediciones de tiempo son bien importantes en este sentido de transporte también. En la parte de abajo vemos un celular con un GPS dando un posicionamiento. Entonces, los satélites en el espacio tienen relojes atómicos de cesio, como los que tenemos nosotros acá. Y a partir de esas escalas de tiempo que nosotros generamos, logramos mejorar esas mediciones en tiempo. Y por eso, digamos que hace unos años, esas mediciones de GPS daban una precisión sobre el posicionamiento de alguien en el orden de los 100 o 200 metros. Cuando nosotros hacemos o cuando nosotros compartimos esa posición ahora, logramos precisiones entre 1 y 2 metros. Entonces, entre mejor nosotros medimos el tiempo, pues mejores aplicaciones tenemos en este sentido. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, también gracias a las mediciones en tiempo hemos logrado avanzar en el tema de ampliar esa velocidad en las telecomunicaciones. Entonces ya hemos pasado del 2G al 3G al 4G y ahora estamos en el 5G. Y también, pues digamos que la hora, que es bien importante para todos, para que todos estemos sincronizados en nuestro horario, digamos que es la aplicación como más inmediata que tenemos. Entonces, como una breve historia acerca de cuáles han sido las definiciones del segundo a través del tiempo. Entonces, digamos que hace muchos años, esas definiciones del segundo o esa medición del tiempo, como lo mencionaba Jorge, estaban en temas de astronomía, en temas de relojes de arena, de relojes de agua y todo tipo de artefactos, digamos que para lograr tener una unidad de tiempo. Ya luego se empezaron, digamos, con las definiciones formales y la primera definición es denominada el tiempo sideral, que indica que el segundo es la 86.400ª parte de un día solar medio, y esta fue la primera definición que fue aceptada por la Conferencia General de Pesas y Medidas, y esta, digamos que finalizó en el año 1956. Luego llegó el tiempo de las efemérides, donde definieron que el segundo era esa fracción que se menciona allí, 31
1.556.925.9747 veces de un año tropical. Y esto se fundamenta en una escala de tiempo de las efemérides. Entonces, digamos que las efemérides son como algunos astros en la bóveda celeste, y a partir de ella pueden generar a partir del movimiento de esas efemérides, pues se pueden generar escalas de tiempo. Esta definición fue adoptada por la Unidad Internacional Astronómica en 1955 y por la Conferencia General de Pesas y Medidas en el año 56 y se mantuvo hasta 1967. Entonces, de estas definiciones del segundo, podemos decir que estaban basadas principalmente en mediciones astronómicas. Ahora, desde 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas definió el tiempo atómico. Entonces, el tiempo atómico es básicamente el segundo denominado como la duración de 9.192.131.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Acá les preparé una imagen, les puse una imagen donde vemos las relaciones tan estrechas que tienen todas las magnitudes sin incluir el mol con respecto a la unidad del segundo. Entonces, fíjense que si nosotros logramos medir mejor el tiempo, las demás magnitudes, como lo mencionaba Jorge en su momento, van a lograr tener mejores mediciones. Entonces, por eso digamos que mejorar el tiempo es un indicativo de mejorar la economía, de mejorar las mediciones, de mejorar la tecnología. Por eso es bien importante esta unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Pues acá les muestro un poquito cómo es el laboratorio acá en el instituto. Entonces nosotros contamos con el Patrón Nacional de Tiempo y Frecuencia, que es un conjunto de relojes atómicos de cesio 133. Son estos que vemos aquí al lado izquierdo. A partir de esa realización, estos patrones hacen la realización del segundo. Entonces nosotros tenemos patrones primarios, se denominan estos, que son como la más alta jerarquía. Estos patrones primarios, digamos que lo importante de ellos es esa señal de frecuencia que nos generan de 1 Hz, o sea, un pulso por segundo. Con esa señal, nosotros venimos a este rack donde encontramos ciertos dispositivos, los cuales pueden ser disciplinados. ¿Qué quiere decir disciplinados? Que tomamos esa señal del cesio, se la ponemos a estos equipos y ellos internamente empiezan a funcionar como cesios. Entonces, digamos que ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de los osciladores, pero digamos que lo fundamental de aquí es que todo equipo electrónico tiene un oscilador y esos osciladores normalmente son osciladores de cuarzo. Pero en este caso, bueno, pueden haber osciladores de cuarzo mejorados con ciertas estabilizaciones en cuanto a temperatura, que son por horno, bueno, otra serie de cosas. Hay otros que también pueden ser estabilizados con rubidio, pero digamos que este equipamiento en tiempo y frecuencia permite la entrada de señales externas como la del cesio. Entonces, por eso ellos empiezan a funcionar internamente como si fuera un cesio. Entonces, lo que se hace es con la frecuencia del reloj de cesio, disciplinar ese oscilador de cuarzo que ellos tienen internamente y a partir de eso realizar las mediciones. Entonces acá contamos con dos comparaciones internacionales. Esta que ven aquí más grandecita es la comparación del SIM, del Sistema Interamericano de Metrología, que a partir de ella logramos hacer el aseguramiento de la validez de los resultados de nuestro reloj. Y esta que vemos acá es el tiempo universal coordinado, que a partir de ese equipo lo que hacemos
es enviar los datos al BIPM, los datos de nuestro reloj, para que generen el tiempo universal coordinado. ¿Listo? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ya en esta parte tenemos el rack de calibración, que es donde tenemos todo el equipamiento, osciloscopios, generadores, contadores de frecuencia, que nos permiten prestar nuestros servicios de calibración. Dos definiciones fundamentales en el área es la frecuencia y el periodo. La frecuencia es el número de ciclos completos o de oscilaciones por unidad de tiempo. Si esa unidad de tiempo es el segundo, entonces la frecuencia estará expresando el número de ciclos completos por segundo. Esa unidad de frecuencia se expresa normalmente en hertz, pero también es aceptado segundos a la -1. En cuanto al periodo, entonces es el tiempo que se toma esa señal en realizar un ciclo completo. Entonces aquí, como estamos viendo en la imagen, el tiempo que se demora en un ciclo completo, ese es el periodo. De aquí podemos tomar básicamente que la frecuencia es el inverso del periodo. Digamos que esta ecuación es bien importante para todo el tema de medición. Ahora sí vamos a entrar a la parte de los osciladores. Como les mencionaba, pues hay distintos tipos de oscilador. Los osciladores son sistemas que generan señales periódicas estables y que sirven como referencia para medir el tiempo o la frecuencia en distintos instrumentos o sistemas. En términos, digamos, más fáciles, es como un reloj interno que permite contar el paso del tiempo o medir con precisión otras señales. ¿Qué ejemplos tenemos? Relojes electrónicos y computadoras. Como les mencionaba, pues todos los sistemas electrónicos por dentro tienen su oscilador de cuarzo. Entonces, a partir de distintas modificaciones, ese oscilador de cuarzo puede ser muy estable o muy inestable. Muy inestable cuando está él solito y muy estable cuando, digamos, se puede meter en un horno o cuando está estabilizado por por elementos químicos, básicamente. Es importante, digamos, también en instrumentos de laboratorio. Entonces, como les mencionaba, estos instrumentos como los que tenemos acá, pues tienen entrada de osciladores, o sea, tienen su propio oscilador interno estabilizado, pero también con entrada de señal de referencia externa, que en este caso sería la del cesio. Esto pues para obtener mejores mediciones. Y sistemas de comunicación y GPS como este que tenemos acá, que también permite la entrada de otras señales externas para hacer comparaciones internacionales. Ahora pasamos un poquito a hablar de esas características de desempeño de los osciladores. Y la primera es la exactitud. Entonces, la exactitud de una señal de frecuencia es una medida de que también una fuente de frecuencia está relacionada con la definición del segundo. O sea, que también esa frecuencia, por ejemplo, digamos si fuera una frecuencia ideal de 10 MHz, que también esa señal de ese dispositivo está igualita a esa señal de nominal o de referencia. Esta exactitud está relacionada con el error respecto a un valor ideal. Es la diferencia entre la frecuencia medida y la frecuencia ideal, que es esta que estamos viendo acá. Entonces, a este delta F sobre F le vamos a llamar frequency offset y es la frecuencia medida menos la frecuencia nominal, que sería la ideal, sobre la frecuencia nominal. Esta exactitud está condicionada por el desarrollo real de los patrones de frecuencia. Entonces, como bien lo sabemos, así un oscilador diga que tiene una frecuencia de 10 MHz, cuando se mide puede que esta no sea exactamente 10 MHz. Puede tener una variación en 1 Hz, o sea, una variación muy pequeñita con respecto
a la frecuencia tan grande, ¿no? Este frequency offset también puede ser expresado en términos del tiempo como menos delta t sobre t. Hay una relación, como lo habíamos visto antes, hay una relación estrecha entre la frecuencia y el tiempo. Por lo tanto, para ese frequency offset o esa exactitud, también vamos a tener esa relación estrecha entre la frecuencia y el tiempo. En cuanto a la estabilidad, entonces la estabilidad es la capacidad de un reloj para mantener esa misma frecuencia constante en el tiempo. Al medir nosotros bases de tiempo, podemos observar que esa frecuencia puede fluctuar, por ejemplo, en los 3 últimos dígitos para una señal de 10 megas. Entonces, la estabilidad allí puede ser no muy buena, eso dependerá también de para qué queremos nosotros esa base de tiempo. Entonces indica que también un oscilador puede producir esa misma diferencia de tiempo en un intervalo de tiempo definido. Ese intervalo de tiempo definido puede ser 1 segundo, puede ser 100 segundos, hasta días enteros. La estabilidad no indica si el tiempo o la frecuencia está bien, sino únicamente si esas características permanecen iguales durante el tiempo. Como les mencionaba, pues ningún patrón es totalmente estable debido a que existen variaciones en frecuencia y estas debido a ruidos aleatorios o a efectos sistemáticos. Esos efectos sistemáticos pueden ser, por ejemplo, las condiciones ambientales, principalmente la temperatura, la humedad y la presión, a vibraciones también, a la radiación o los equipos pueden presentar sensibilidad a esos campos, a cualquier campo magnético. Entonces, si está cerca a un campo magnético, esa estabilidad puede verse afectada. ¿Qué relación hay entre la exactitud y la estabilidad? Entonces, aquí vemos 4 gráficas y yo quisiera que alguien abriera su micrófono y me contara con respecto a los conceptos que ya vimos de exactitud y estabilidad. Esta primera gráfica, ¿qué creen ustedes? ¿Es exacta y estable o no? ¿Qué piensan? Solo estable. Solo estable, exactamente. Es solo estable porque vean que esta variación es muy pequeña, pero no es exacta porque el valor de referencia no corresponde al valor que se requiere. Entonces, no es exacta, pero es estable. Esta gráfica No es ninguna. no es ninguna, efectivamente. No es exacta porque vean la frecuencia de referencia acá y esta está teniendo una diferencia que se va aumentando al pasar el tiempo y no es estable porque hay muchas fluctuaciones. ¿Listo? En esta gráfica, ¿qué me podrían decir? Es inestable. Es inestable, pero es exacta. Vean que fluctúa o está muy cercana al valor de la frecuencia de referencia. Y de la última, ¿qué me pueden decir? Que es exacta y estable. Fíjense que las variaciones o la estabilidad es muy baja y se encuentra, digamos, dentro del valor nominal de frecuencia. Cuando hablamos de estabilidad, vamos a usar un estadístico que se utiliza para hacer ese análisis en el tiempo. Entonces, ese estadístico es la desviación o varianza de Allen. Esto permite identificar tipos de ruido y evaluar el desempeño del oscilador. La desviación de Allen permite estimar la incertidumbre de la frecuencia de un oscilador como una función de un intervalo promediado. Entonces, esta es la ecuación que se denomina como la varianza de Allen. De aquí, bueno, estos Y sub I son la iésima medición de fase. Esta M de acá es el número de datos espaciados en un tiempo tau. Y tau es el periodo promedio que se va a utilizar para hacer ese análisis.
Si se dan cuenta, pues esta es muy similar a la varianza estándar, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, bueno, digamos que aquí les puse fue la ecuación de la desviación. Si nos damos cuenta, este término es diferente de este porque este va cambiando conforme iba cambiando. Mientras que en la desviación estándar, este valor es un promedio que es el promedio de absolutamente todos los datos, ¿cierto? Entonces, eso que nos indica que esto nos permite establecer esa fluctuación entre dato y dato. O sea, nos permite establecer, espérenme, miramos acá. Por ejemplo, si acá nos damos cuenta, esto se va modificando al pasar el tiempo. Si ustedes trazan una línea con el promedio, si fuera la desviación estándar, utilizarían acá más o menos esta línea, este valor, ¿cierto? Pero al usar la desviación de Allen, lo que hacemos es para este intervalo de tiempo, mirar esa fluctuación del fin del intervalo con el inicio del intervalo y establecer esa estabilidad. Y esos valores van a ser cada vez distintos porque a medida que pasa el tiempo, esa estabilidad se va a ver modificada, ¿cierto? Acá les traje un ejemplo muy rápido. Esas para este tipo de análisis de estabilidad. Entonces, si tenemos mediciones de intervalo de tiempo, como les dije, hay una interrelación entre el tiempo y la frecuencia. Entonces, lo que hacemos es hallar el Y sub I, que es el frequency offset, utilizando el intervalo de tiempo y primero hallamos la diferencia de tiempo, que es este valor menos el anterior, ¿cierto? Esto nos daría este valor. Y ahora eso lo volvemos en datos, lo convertimos en datos de frecuencia. ¿Eso cómo lo hacemos? Utilizando el tau, que es el tiempo de promediación. En este caso hablamos de un tiempo de promediación de 1 segundo. Y a partir ya de esos valores de frecuencia podemos establecer esta parte de la ecuación, que son como las primeras, el cuadrado de las primeras diferencias, que sería esto. Y ya después pues hacemos el análisis con esto. ¿Qué hay que tener en cuenta con esta M? Que esta M, como estamos hablando de datos en frecuencia, esta M va a ser la cantidad de datos en frecuencia, no en tiempo. Entonces vamos a tomar la cantidad de Y sub I, o sea, estos datos de aquí para allá. ¿Listo? Eso es lo principal que tenemos que tener ahí en cuenta. Cuando nosotros hacemos esa evaluación para cada tau, no solo para tau igual a 1, que fue ese ejemplo rápido que les mostré, sino para tau de 10, de 100, de 1000 y de cualquier tipo de tau que queramos hallar, vamos a tener una gráfica como esta, de desviación de Allen. Entonces, esta nos permite ver cuál es la estabilidad en frecuencia. Fíjense que para tiempo de promediación muy pequeño, esa estabilidad en frecuencia es muy grande, pero a mayor tiempo de promediación, llegamos a la mejor especificación que podemos tener del oscilador. Esto le llamamos ruido de piso o ruido de base. Y ya después de esto, digamos que el oscilador pues empieza a perder estabilidad. Entonces, su mejor estabilidad va a ser, en este caso, para este tiempo de promediación. ¿No? Otra de las características de desempeño de los osciladores es la resolución. Recordemos que la resolución es el cambio más pequeño que puede ser medido por un instrumento. O sea, el intervalo el intervalo de tiempo, en este caso, porque estamos hablando de tiempo, más pequeño que nosotros podamos medir. Perdón. Entonces, esta resolución está determinada por la frecuencia del oscilador. Si nos fijamos, esta frecuencia es muy baja, por tanto, esa resolución
va a ser apenas la mitad, digamos en este caso, haciendo la analogía con una regla. Si tenemos 1 centímetro, vamos a lograr una resolución de la mitad, ¿sí? De 0.5. Pero si tenemos una frecuencia más grande, vamos a lograr tener una regla mucho más precisa, ¿cierto? Mucho más exacta, porque nos permite hacer muchas más divisiones. Entonces, digamos que esa es una de las principales características que se comparten con el área de longitud. Digamos aquí haciendo estas tipo de analogías. Listo. En cuanto al oscilador atómico, entonces la interacción de los átomos con la radiación electromagnética es actualmente esa referencia de frecuencia. Por eso hablamos de la transición hiperfina del átomo de cesio. Esta interacción es la base del funcionamiento de los relojes atómicos y se usa para definir el segundo. Entonces, si recordamos un poco el modelo de Bohr, hablamos de los niveles de energía y que los átomos pueden saltar de un nivel de energía a otro, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre una transición entre dos niveles de energía que son permitidos para un átomo específico, se emite un fotón con una energía, haciendo alusión a esta ecuación, donde H es la constante de Planck y B es la frecuencia de la onda electromagnética asociada. Esto, digamos, es bien importante para la explicación que les voy a hacer sobre el reloj atómico de cesio. Entonces, ¿por qué se creó el reloj atómico de cesio? Digamos que en los años 60 pues se tenía relativa facilidad para medir esas frecuencias de microondas. Y fue una de las razones principales por las que se eligió el cesio. Digamos que había sido bien estudiado y era el elemento que presentaba mejor comportamiento o estabilidad a lo largo del tiempo. Esas frecuencias altas tienen la ventaja de una mejor resolución, como ya lo vimos en el ejemplo de las reglas, pero era importante elegir una transición atómica para la cual una tecnología bien establecida pudiera medir frecuencias correspondientes con mucha precisión. En ese momento era el caso de esas frecuencias de microondas. Para esa época, pues no habían muchos estudios acerca de las frecuencias ópticas. Entonces, los relojes atómicos, como lo veíamos en esa gráfica de estabilidad o de desviación de Allen, poseen una gran estabilidad y mejor resolución que los osciladores de cuarzo. Recordemos que la frecuencia de oscilación de cuarzo son 32.764 Hz. Entonces, fíjense que es mucho más pequeña que la frecuencia del cesio, que es de 9.000 millones de Hz. Sin embargo, los cristales de cuarzo siguen siendo necesarios como parte del sistema dentro de los relojes atómicos. En estos relojes, la interacción entre esas ondas electromagnéticas con los átomos actúa como frecuencia de referencia para estabilizar ese cristal de cuarzo. Entonces, acá les voy a contar un poco acerca de cómo se hace ese proceso de funcionamiento del reloj de cesio. Entonces, esta realización se hace mediante procesos de bombeo óptico, de frecuencia de resonancia para estabilizar un oscilador de cuarzo a partir de condiciones de temperatura y de campo magnético. Entonces, el paso 1, que es este, es preparar los átomos de cesio en un estado conocido. Entonces, hay que calentar este horno para lograr producir un haz atómico. Entonces, dentro de este horno se pone cloruro de sodio, que cuando se calienta genera un flujo gaseoso de átomos de cesio, que es este que estamos viendo acá. Luego vamos al paso 2, donde los imanes preparan como ese estado inicial, que es el F3 del átomo, el estado F3. Entonces, lo que se hace es descarta los átomos que están en rojito, que son los que ya están en el nivel siguiente, o sea, en F4, y lo que hacen estos imanes es dejar pasar únicamente los que están en el estado F3. Dentro de esta cámara, los átomos interactúan con el campo, son irradiados
por una longitud de onda específica en el orden de las microondas con una frecuencia cercana a la frecuencia de resonancia atómica. Entonces, en este caso, la frecuencia de esa microonda está en el orden de los 9 GHz, que es la frecuencia del cesio. Y esto se hace para que ellos logren cambiar del estado F3 al F4. Luego, con estos otros imanes, lo que se hace es tomar esos átomos que lograron cambiar de estado y los deja pasar por este detector. Los átomos que no logran cambiar de estado son descartados. Luego este detector lo que hace es mandar esto como feedback o como retroalimentación a un controlador para ese oscilador de cuarzo. Entonces, aquí lo que se hace es controlar o estabilizar en la frecuencia del cesio, que es todo esto que hemos recorrido, controlar ese oscilador de cuarzo para que se logre emitir esa radiación nuevamente, o sea, esto es como una retroalimentación, para que se logre emitir esa frecuencia de los 9 gigas para lograr excitar esos átomos y que cambien de estado. Entonces aquí lo que estamos haciendo, como ya les comentaba antes cuando les mostré la foto del laboratorio, lo que estamos haciendo es disciplinar ese oscilador de cuarzo. ¿Con qué? Con la frecuencia de los átomos de cesio. Acá les muestro una imagen del reloj atómico de fuente de cesio. Digamos que el que tenemos acá es de tipo comercial, estos son tipo fuente y logran incertidumbres en el orden de 10 a la menos 16. Los comerciales logran incertidumbres de 10 a la menos 13. Importante de aquí tener en cuenta que no solo la estabilidad contribuye dentro del presupuesto de incertidumbre, sino que también estos efectos sistemáticos influyen dentro de esa incertidumbre y pues hay que tenerlos en cuenta cuando se haga esa evaluación. Acá les presento otros relojes atómicos de cesio de fuente, que es el del PTB de Alemania. Se fijan que son grandísimos, tienen muchos lentes. Este es el del CENAM de México, que se los van a mostrar dentro de 8 días, de unas fotos más actualizadas. Estos de tipo fuente, digamos que son bien importantes porque ayudan a mantener la escala de tiempo universal. Esta imagen muestra la incertidumbre de los relojes de cesio que han sido desarrollados en el NIST. Si se dan cuenta, en inicios de los años 50, cuando se empezaron estos estudios, pues se lograban incertidumbres en el orden de menos de 10 a la menos 10. Continuaron los desarrollos y ya para los años 67, que fue cuando se definió el segundo en términos de la toma de cesio, ya se lograban incertidumbres en el orden de 10 a la menos 12. Pero ya los últimos desarrollos encontraron que la menor incertidumbre que se lograba era 10 por 10 a la menos 16. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, se empezaron a hacer los estudios para hacer esa transición a los relojes ópticos. Ahora les voy a hablar un poco del tiempo universal coordinado y por qué es importante. El tiempo universal coordinado es la escala de referencia internacional, la escala de tiempo de referencia internacional, y permite esa difusión coordinada de las frecuencias patrón y las señales horarias. Esa UTC es un promedio ponderado de todos los relojes atómicos de cesio del mundo, pero solo aquellos que tienen o que les hacen el aseguramiento metrológico de manera adecuada. Entonces nosotros somos partícipes de ese tiempo universal coordinado desde el 2017, enviando los datos de nuestros relojes de cesio. Esta UTC se obtiene a través de otra escala, que es el tiempo atómico internacional, denominado TAI. Pero a se le agregan los segundos intercalares. Estos segundos intercalares
son calculados por el IRS, que es el instituto que se encarga del estudio de rotación de la Tierra, que nos indica cuándo se deben incluir dentro de la escala de tiempo esos segundos intercalares. ¿Esto para qué? Para garantizar una concordancia aproximada entre el tiempo atómico, o sea, el tiempo generado por los relojes, y el tiempo derivado de la rotación de la Tierra. Las realizaciones físicas de UTC son denominadas UTCK, donde K es como el código del laboratorio, y se mantienen en los institutos o en los observatorios astronómicos nacionales de metrología. En este caso para Colombia es el Instituto Nacional de Metrología. Contribuimos a esa UTC mandando sus datos de reloj y la trazabilidad se obtiene a partir de la diferencia entre la UTC que nosotros generamos desde aquí del laboratorio y la UTC que es la referencia para el mundo, a través de intervalos de 5 días, y esto se publica mensualmente en la circular T, que es como, está mal llamado decirlo así, pero es para nosotros como si fuera nuestro certificado de calibración. Ese tiempo universal coordinado, como les decía, se genera a partir de relojes atómicos de cesio principalmente. Entonces, pues, ¿cómo es esa generación? Entonces tenemos un conjunto de relojes o uno solito, no importa, que lo que hace es generar esa señal de pulso por segundo. A partir de esa generación de pulso por segundo, que es esta UTCK, nosotros hacemos o disciplinamos más bien este receptor GPS. Con este receptor nosotros hacemos un cálculo, se hace un cálculo entre el tiempo de la escala GNSS o GPS menos esta escala UTC. Y ese es el valor que se calcula y se envía al Buró Internacional de Pesas y Medidas. Ya con esos valores, ellos toman son alrededor de 420 osciladores alrededor del mundo, aproximadamente 85 institutos nacionales de metrología u observatorios astronómicos que cuentan con este tipo de patrones, son los que envían datos. Esto entre patrones primarios y secundarios. Primarios quiere decir estos que son como por investigación, que son los de fuente, los tipo fuente que les mostraba las fotos, y secundarios que son los de tipo comercial. UTC es diseminada por el BIPM a través de la diferencia que les mencionaba, y esto está en el orden de los nanosegundos y se publica como les decía, mensualmente en esa circular T. Y esto permite obtener pues ya nuestra trazabilidad en tiempo y frecuencia. Y les voy a hablar un poquito, dar una pinceladita muy pequeña acerca del oscilador óptico. Y digo que una pinceladita muy pequeña porque dentro de 8 días vamos a tener a Carlos Ortiz, que es nuestro experto en relojes de tipo óptico, que nos va, digamos, a ampliar un poco más esa información. Entonces, los osciladores ópticos usan transiciones ópticas que son frecuencias de 10 a las 5 veces mayores que el cesio, o sea, en el orden de los terahertz. Tienen un mejor desempeño, mejor estabilidad, mejor exactitud, logran incertidumbres menores a 10 a la menos 18, entonces estamos logrando 2 órdenes de magnitud menor. Algunos ejemplos de estos osciladores ópticos o algunos tipos son los iones atrapados de iterbio y aluminio, como este que vemos acá, atrapados porque los mantienen en una cavidad y allí es donde hacen, digamos, todo el proceso para lograr esa señal en frecuencia ultra estable. Y las redes ópticas de átomos fríos de estroncio e iterbio, que son como estos, ya una composición de diferentes láseres y lentes que lo que hacen pues también es generar esa frecuencia de alta exactitud y alta estabilidad.
Entonces, ¿qué ventajas se tienen con estos osciladores ópticos? Que tenemos alta frecuencia, y al tener alta frecuencia, pues ya sabemos que mejoramos la resolución, ¿cierto? Pero ¿cuál es el desafío o las desventajas? Que hay que controlar las perturbaciones externas, porque pues estos son, digamos, desarrollos que requieren cuartos como acondicionados climáticamente, por ejemplo, que no tengan ningún tipo de perturbación, porque pues donde haya algún movimiento, una vibración o algo, pues se pierde toda la estabilidad y la posición de los láseres, afectando como tal los relojes. Y por ello, pues también tienen amplia complejidad técnica. Como adelanto, pues espera que la redefinición del segundo dentro de la próxima década ya sea con base en estos relojes. Entonces, esto va a ampliar mucho la frontera tecnológica, y a partir pues de estas mejoras ya sabemos que se mejoran, de las mejoras en tiempo se sabe que se mejora otras magnitudes. Entonces, la tecnología pues va a tener un gran avance allí. Y acá les cuento un poquito de esta comparación de los relojes actuales. Entonces, hay otros tipos de osciladores, como el Maser de hidrógeno, que logra estabilidades del orden de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15, entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 16 para las fuentes de cesio. Y si nos fijamos, ya para relojes ópticos de un único ion, o para relojes como el de Iterbio, que son a partir de redes ópticas, pues ya hasta se están logrando entre el menos 17 a menos 18, que es esta escala aquí. También el tiempo universal coordinado actualmente cuenta con relojes ópticos. Entonces, ellos participan de manera, digamos que un poco informal, bueno, no decirlo informal, sino como tras bambalinas, porque los relojes ópticos lo que hacen, bueno, tienen su reloj óptico, hacen un divisor de frecuencia, y con esa frecuencia disciplinan otro tipo de oscilador. Y a través de ese oscilador, en el orden de las microondas, envían esos datos a UTC, y así es que se empieza a participar por UTC. Es importante mencionar que para el caso de los relojes ópticos, digamos que las comparaciones utilizando satélites pues no son muy buenas, sino que para este caso lo que se utiliza son redes de fibra óptica que tienen muy baja pérdida. Entonces, en Europa tienen redes de fibra óptica entre los laboratorios que ya han venido desarrollando estos relojes ópticos. ¿Eso para qué? Pues para hacer intercomparaciones entre ellos y lograr pues conocer la estabilidad de ellos. Acá ya para finalizar, les presento como una gráfica, digamos, de esos reportes de los patrones de frecuencia, tanto primarios como secundarios. Entonces iniciamos con los relojes de fuente de cesio, donde participan, si se fijan, la mayoría de países, desde acá hasta acá. Una fuente de rubidio, que está ubicada en París. Digamos que normalmente esos relojes de fuente lo tienen pues países más desarrollados, teniendo en cuenta que son grandes inversiones de dinero, que digamos en Colombia pues ahorita no tenemos, pero que la idea es llegar allá, y a través de los proyectos de regalías como este de la convocatoria 28, pues vamos a lograr empezar a forjar ese camino hacia el desarrollo de fuentes de cesio o de relojes de tipo óptico.
Entonces, fíjense que ya para los relojes de tipo óptico ya contamos con aproximadamente 10 en distintos países. Entonces, es un reto para Colombia empezar en este tema de los relojes ópticos. Y estos relojes ópticos, digamos que tienen mucho que ver con el peine de frecuencias, que es el próximo tema que Jorge nos va a comentar. Entonces, esa sería como la interrelación entre tiempo y frecuencia y longitud. Entonces, Jorge, para que por favor continúes, y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues ahí directamente no se ve tanto la relación con longitud, pero ya la Ya vamos a la ver. vas a ver, ya la vamos a ver. Listo. Eh, listo. Entonces, muchas gracias, Fer, por esta presentación. Entonces, listo. Entonces ahora ya tenemos definido el tiempo, ¿sí? Ya sabemos de dónde viene este tiempo y por qué acá en esta recomendación del BIPM aparecen fuentes o átomos para hacer relojes atómicos. Entonces fíjense que aquí está el rubidio, el cesio, el iterbio, el mercurio, por ahí debe estar el aluminio en alguna parte. Aquí está. Y por acá, chiquitico, escondiditos abajo, está la realización del metro. Entonces aquí aparecen diferentes frecuencias para la realización del metro y se utilizan generalmente moléculas de yodo, ¿sí? Yodo 127 generalmente, ¿sí? Aquí esto puede ser naranja, amarillo, verde, todo depende de la transición que se utilice, ¿sí? Entonces, a ver, miremos más o menos cómo vamos a definir la longitud. La longitud la definimos como la velocidad de la luz en el barcido por el tiempo que le tome a la a la luz recorrer una distancia, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, supongamos en este caso, un metro sería la distancia que recorrería la luz en 2.5 por 10 a la menos 9 segundos, o sea, 2.5 nanosegundos. Eh, ¿Qué pasa acá? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, sería bastante complejo y generalmente se ha hecho, pero utilizando distancias muy largas, utilizando kilómetros, de forma tal de que el tiempo transcurrido sea algo más humanamente medible y generalmente se ha hecho con los sistemas que hay en la Luna. Se manda un haz de luz a la Luna y se mide el tiempo de yendo y viniendo y se calcula pues básicamente la distancia. Y tenemos otro método que es a partir de la longitud de onda de, de la luz. Y luego vamos a ver cómo es que esto cobra mucho sentido, porque vimos que Fernanda nos hablaba de frecuencia y de longitud de onda. Cuando hablamos en radiación, vamos a tener estos parámetros directamente correlacionados y cuando estamos hablando de radiación que se propaga a través de un medio, en este caso del vacío, nosotros vamos a tener que la longitud de onda, así como aparece acá, es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la frecuencia de esa luz, ¿sí? Entonces, si yo pudiera de alguna forma medir esa frecuencia, yo podría hacer lo que se hacía con el interferómetro de Michelson y Morley, por allá con la fuente de Krypton 86, y poder medir esas longitudes de onda con altísima precisión. Pero todo depende de si puedo medir o no la frecuencia. ¿Qué pasa? Fíjense que estos relojes atómicos, estos osciladores atómicos dependen de un oscilador físico, ¿sí? Con una frecuencia en el orden de los gigahercios. Pero cuando estamos hablando de las frecuencias ópticas, estamos en el mundo de los terahercios. Imagínense un cristal oscilando
473.000 millones de veces por segundo. O sea, termodinámicamente esto no sería como tan fácil de lograr, ¿sí? Razón por la cual existió una brecha metrológica entre el mundo de las radiofrecuencias y el mundo de las frecuencias ópticas, ¿sí? Y ustedes saben, o sea, como humanidad teníamos que buscar la forma de cómo medir esas frecuencias ópticas. Y por allá en los 70 se empezó a hacer un proyecto donde se hacían multiplicadores de frecuencias. Entonces fíjense que aquí empezamos en 1970, tan 1975 y así sucesivamente con el tiempo, hasta que multiplicando y multiplicando y multiplicando frecuencias, se pudo llegar por fin en 1990 a las frecuencias ópticas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú multiplicas una frecuencia, multiplicas también el ruido. Entonces ahí vas a tener 3, 6, 9 veces el ruido que tenías al principio. Entonces ahí todo se empieza a ser mucho más complejo. La electrónica se volvió insostenible para poder hacer ese tipo de mediciones. Lo único que pudimos comprobar con eso es que las frecuencias ópticas eran reales, ¿sí? Entonces, por allá en 2000 y después, 2005, premio Nobel a John Hall y Ted Haschen, eh, con un peine de frecuencias se ganan el Nobel. Pero entonces uno podría decir, venga, pero los peines de frecuencias ópticos, o en este caso Optical Frequency Combs, viene de los 80, o sea, eso ya se había pensado, ya se había formulado, ya se había medio visto. eh, un peine de frecuencias. ¿Por qué darle en 2005, tantos años después, un premio Nobel a alguien por un peine de frecuencias? Y básicamente no fue por solo el peine de frecuencias, fue el hecho de poder adiestrar, digamos adiestrar, pero generalmente se llama locking, o sea, bloquear o amarrar, si lo hablamos en términos de algunos institutos, las frecuencias ópticas a una referencia atómica. Entonces, en este caso se utilizó como estabilizador de las frecuencias de los peines el oscilador atómico de cesio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes vieron que las frecuencias bailan, cambian con el tiempo. Y un peine de frecuencias óptico no va a ser la excepción, ¿sí? Con el oscilador de atómico, lo que nosotros podemos hacer es generar múltiples fuentes de frecuencias en el orden de los terahercios, ¿sí? Es con la estabilidad de un oscilador atómico. Entonces, fíjense lo importante de esto. Ustedes podrían simplemente para cualquier aplicación seleccionar una de las cerdas del peine que tiene esa estabilidad del oscilador atómico y poder hacer mediciones como las que les mencionaba por batido de frecuencias, ¿sí? Entonces fíjense que con este peine de frecuencias óptico podríamos tener un sistema de calibración de láseres universal, ¿sí? Algo muy poderoso, algo que elimina la necesidad de tener láseres estabilizados con estabilidades tan altas. ¿Por qué? Porque ya la definición del segundo intrínseca de las oscilaciones del átomo de cesio están permitiéndote a ti hacer esas mediciones. Entonces, aquí es cuando sucede todo en el 2000. Esta brecha tecnológica entre la óptica y la electrónica se rompe. Empiezan a aparecer los peines de frecuencias basados en el fenómeno Kerr, empiezan a aparecer los peines de frecuencias astronómicos. ¿Por qué?
Porque si yo tengo todas estas, supongamos que eso, si no lo miramos en el mundo de la frecuencia, sino en el mundo de las longitudes de onda o en el mundo de la luz, si ustedes, es como si ustedes tuvieran una rejilla de difracción en todas las posiciones del espectro al mismo tiempo. Me voy a explicar. Uno en un espectrofotómetro tiene una rejilla de difracción y una fuente de luz blanca. Esa fuente de luz blanca, de esa fuente de luz blanca uno puede ir sacando una longitud de onda a la vez en la medida que la rejilla de difracción va rotando, entonces voy a tener una longitud de onda específica, ¿sí? Aquí las tengo todas al mismo tiempo. Entonces, si yo cojo la luz que viene del espacio, o la luz que viene del sol, y la pongo a interactuar con un peine de frecuencias, yo podría hacer espectroscopía estelar de forma instantánea. Entonces es algo bien, bien interesante que básicamente fue o es la razón por la cual estamos en este momento hablando sobre los peines de frecuencia. Entonces vamos a hablar un poquito más o menos de cómo es este fenómeno, o sea, básicamente qué es lo que sucede dentro del láser. Entonces, para uno poder hablar de peines de frecuencias ópticos, uno va a utilizar dos cosas. Uno, medios ópticos no lineales, que ya vimos que el profesor Juan nos lo explicó muy bien en la sesión anterior. Y dos, eh, cavidades ópticas o fuentes de luz láser que tienen pulsos muy cortos, que era lo que nos explicaba el profesor Hernando García en la primera sesión, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a llamar láseres de femtosegundos. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de un láser de femtosegundos? Supongamos que yo tengo una cavidad óptica como la que ustedes están viendo aquí, y supongamos que yo pongo a la luz a rebotar de un lado a otro. Estos dos rectángulos violetas son espejos. Uno refleja 100% de la luz y el otro la refleja parcialmente. Solamente este espejo solamente me va a dejar salir los pulsos de luz que yo quiera o que yo considere que ya están listos para salir. Entonces, vamos a decir que la frecuencia de la luz que salga de acá, de esta cavidad óptica, va a depender de n veces la frecuencia de repetición. Pero entonces esa frecuencia de repetición, ¿qué va a ser? Básicamente, fíjense en la primera, entonces fue una vez, después fue una y dos, después fue una, dos y tres. Entonces, fíjense, bueno, entonces analicemos que aquí tenemos que la longitud de la cavidad va a determinar la frecuencia óptica que voy a tener. Entonces tengo que la frecuencia óptica es igual a el medio, el índice de refracción del medio, la velocidad de la luz en ese medio, sobre dos veces la longitud de la cavidad. ¿Qué pasa? Esto lo que va a hacer es que todos estos frecuencias o estos modos de oscilación se superpongan, ¿sí? Generándome una función de onda de este tipo, ¿sí? Aquí lo que voy a tener es enésimas, así como lo vemos acá, frecuencias ópticas, ¿sí? Entonces, yo pongo a rebotar la luz, tan, 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 hasta que empiece a cortar y a cortar y a cortar y a cortar el pulso de luz, hasta generar pulsos de luz de femtosegundos. Pero si nosotros miramos ese pulso de luz en femtosegundos en el mundo de Fourier, me va a dar que tengo un montón de frecuencias ahí adentro, lo que nos mostró el profesor Hernando en las sesiones anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que básicamente estamos viendo en esta ecuación? ¿Sí? Pero estos láseres de femtosegundos tienen un pequeño inconveniente, y es que si yo no los estabilizo, la frecuencia o la velocidad de fase no va a ser igual a la velocidad de grupo. ¿Qué quiere decir? Tengo un envolvente, tengo que, fíjense, supongamos acá abajo yo tengo este pulsito, fíjense que yo podría decir aquí, están en fase, ¿sí? Pero con el tiempo, esta fase va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar de forma periódica, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a conocer como frecuencia del carrier envelope.
¿sí? Y esta frecuencia del carrier envelope o de frecuencia de offset va a adicionarme un pequeño offset, valga la redundancia, de frecuencias, como lo estamos viendo aquí. Entonces, supongamos que mi peine estaba diseñado para que saliera sobre estas líneas punteadas, pero gracias a esta frecuencia del carrier envelope, a que la velocidad de fase y la velocidad de grupos son diferentes, entonces va a generarme este corrimiento a la derecha, a la izquierda, hacia donde ustedes quieran, pero me va a generar un corrimiento. Entonces, ¿cómo hago yo de tal forma que ese corrimiento no cambie en el tiempo? Porque fíjense que vimos que esa frecuencia cambia con el tiempo de forma periódica, ¿sí? Entonces, quiere decir que este peine se va a estar desplazando hacia allá y después hacia acá y así sucesivamente, ¿sí? O sea, no va a estar estable en términos de lo que nos habla ahorita Fernanda, ¿sí? Y aquí tenemos la frecuencia de repetición. Entonces, fíjense que yo tengo que mi láser de femtosegundos me va a mandar paquetes de onda, ¿sí? Cada una determinada frecuencia FDR, que esa frecuencia FDR, pues básicamente va a estar dada por la velocidad de la luz sobre 2 veces la longitud de la cavidad. Entonces, supongamos, yo puedo tener un láser Chameleon, que es un láser que te emite pulsos de femtosegundos, pero su frecuencia de repetición son 80 MHz. ¿Eso qué quiere decir? Que me están mandando paquetes de luz cada 80 eh, MHz, ¿sí? Y si lo pasamos a tiempo, pues ahí ya hacen el análisis. Entonces, la ecuación básica del peine es básicamente esta. Entonces tengo la frecuencia óptica, la enésima frecuencia óptica va a ser igual a un número n, que puede ser entero o fracción, o un entero pues con su fracción, por la frecuencia de repetición del láser, por la frecuencia del carrier envelope. Entonces uno ya, pongámonos en la posición de los premios Nobel y uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para medir esa frecuencia de repetición? En teoría esa sería la más fácil. O sea, yo le pongo un fotodetector a la salida a mi láser de femtosegundos y ya salió, ¿sí? Pero, ojo que cuando yo tengo todos esos pulsos de femtosegundos, no significa que yo ya inmediatamente tenga el peine de frecuencia. Yo tengo que utilizar una fibra no lineal para excitar un fenómeno no lineal de tal forma que yo pueda generar algo que denominamos como supercontinuo, que es básicamente vamos a generar una fuente de luz blanca que posea todas estas longitudes de onda o todas estas frecuencias, ¿sí? Vamos a amplificar este fenómeno. Entonces, acá yo lo que hacemos con esta fibra no lineal es coger, supongamos que si yo tuviera un peinecito de 3 peinecitos, yo con esa fibra óptica no lineal lo que voy a hacer es ampliar ese espectro, ¿sí? Por fenómenos no lineales. Entonces, una de las formas que esta gente se dio, que me parece muy genial, es buscar tener una octava, que es muy similar a lo que es la octava en el piano, ¿sí? La octava en el piano es básicamente que en el láser, en este caso es que si yo tengo una fuente de luz azul, supongamos, yo tengo 310 nanómetros. Si yo lo multiplico por 2, eso me daría 620. Yo también tenga ese peine dentro de ese espectro. Si yo tengo esa condición de octava, yo podría hacer algo muy ingenioso que es lo que les voy a mostrar ahorita y es poder medir esa frecuencia del carrier envelope. Y más allá de medirla, la puedo controlar, la puedo amarrar. Entonces vamos a mirar a ver cómo vamos a ingeniárnoslas para controlar esa frecuencia de repetición y cómo controlamos esa frecuencia del carrier envelope. Entonces, así a resumidas cuentas vemos que
con el peine de frecuencias ópticas, básicamente nosotros partimos de una señal de microondas, un láser de femtosegundos con una frecuencia de repetición de 80 megahercios, ¿sí? Lo hago pasar por un medio no lineal, en este caso una fibra óptica, expando ese espectro que viene ahí adentro y puedo sacar cada una de estas frecuencias, pero no solamente funciona así, yo lo podría hacer al revés, ¿sí? En la otra dirección. Entonces, fíjense que la ecuación del peine de frecuencias me está rompiendo esa frontera entre el mundo de las frecuencias de microondas y las frecuencias ópticas, ¿sí? Yo puedo con frecuencias del orden de los 80 megahercios, de hasta 1 gigahercio, poder medir frecuencias en los órdenes de los terahercios, ¿sí? Entonces aquí es donde dice, bueno, entonces para yo controlar esta frecuencia de repetición del peine, yo ya vi cómo la puedo medir. Le pongo un fotodetector a la salida del láser de femtosegundos y todo bien. Ahí ya la puedo medir, pero entonces ¿cómo la controlo? Sucede y acontece que pues estas láseres de femtosegundos también, pues, por ejemplo, vámonos al caso de un titanio zafiro, pues necesita un láser de bombeo, ¿sí? Y necesita adicionalmente, en este caso, tener la cavidad. Ya vimos que la cavidad, la frecuencia de repetición depende del tamaño de la cavidad, ¿sí? Eso es la velocidad de la luz sobre 2 veces la longitud de la cavidad. ¿Qué pasa si yo le pongo un piezo eléctrico a uno de los espejos de la cavidad? Yo podría mover esa distancia, yo podría modificar la frecuencia de repetición. ¿Y qué tal si yo, como ya puedo medir la frecuencia de repetición, yo cojo esa señal, cojo un generador de señales y hago un batido entre esas dos frecuencias, de tal forma de que, supongámoslo así, si la frecuencia son 80, yo hice mi configuración para que fueran 80 megahercios. Entonces yo llego aquí, pongo en mi generador de señales 80 megahercios y hago el batido de frecuencias entre la frecuencia que está detectando el detector, el fotodetector y el generador de señales. Se supondría que la diferencia entre las dos frecuencias debería ser cero. Si no es cero, entonces ya yo puedo utilizar un control de servomotor o ponerle un control al piezo eléctrico de tal forma de que me corrija la longitud. Si la diferencia entre las dos frecuencias no es cero, entonces muévame ligeramente ese piezo eléctrico de tal forma de que yo pueda garantizar que esa diferencia entre las dos señales siempre sea cero. Entonces lo que hacemos es un sistema retroalimentado que siempre está buscando poner la señal en cero, ¿sí? Entonces, eso es como la forma más exacta en la que yo puedo controlar esa frecuencia de repetición y en teoría es lo más sencillo. Ahora, la frecuencia del carrier envelope, esta no es tan sencilla. ¿Por qué? Porque esta frecuencia del carrier envelope depende de la dispersión de la luz en la cavidad láser. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la potencia de la luz del láser de bombeo. Ahí ya se pone un poco más complicado. Primero, no sabemos ahorita cómo medirla, o sea, no es trivial. No sabemos ahorita cómo entonces controlaría yo la potencia de ese láser de bombeo que estoy utilizando para generar mi peine de frecuencias. Entonces, aquí básicamente estoy resumiéndoles lo que les acabo de decir. Entonces, aquí pongo un fotodetector y miro la señal, y pongo un contador de frecuencias. Pero ahora entonces esta es la de la frecuencia de repetición. Ahora vámonos a la del carrier envelope. Entonces, yo les dije que una de las condiciones para poder eh, garantizar un buen peine de frecuencias que tuviera unas buenas características metrológicas es garantizar que con la fibra óptica no lineal podamos expandir a 1 octava. Entonces, supongamos aquí yo tengo una fuente de luz roja, lo que les decía yo, 632. Y acá tengo una fuente de luz azul, ¿sí? Tengo 316. Fíjense que esta de acá tiene una frecuencia menor a esta, ¿sí? A pesar de que su longitud de onda sea mayor que esta, ¿sí?
Entonces, básicamente yo lo que voy a decir es, ¿qué pasa si yo cojo esta frecuencia del peine rojo y la multiplico por 2? Si yo la multiplico por 2 o la duplico, que es lo que estábamos hablando con el profe Juan, si utilizo un BBO, hago una generación de un doblado de frecuencia, entonces voy a tener la siguiente expresión, voy a tener que va a ser dos veces n veces la frecuencia de repetición más 2 veces la frecuencia del carrier envelope, ¿sí? Entonces, ahí ya tendría yo una fuente de luz azul. ¿Y qué pasa si yo cojo una fuente de luz que naturalmente es azul del mismo peine? Entonces, fíjense que yo cogería esta de que está acá. Esta ya por naturaleza viene con el 2 veces n la frecuencia de repetición, solo que no es 2 veces la frecuencia del carrier envelope, porque no en ningún momento la duplicamos. Entonces, acá si yo resto estas dos señales, voy a poder medir de forma muy precisa esa frecuencia del carrier envelope, ¿sí? Y eso es ingenioso, o sea, es súper ingenioso. ¿Y cuál es ahora la forma en la cual yo ya tengo cómo medirla? Ahora tratemos de pensar cómo la controlo. Tengo que controlar, eso depende de la potencia del láser de bombeo. Entonces yo tendría que hacer algo muy similar a lo que hicimos con la frecuencia de repetición, buscar una forma de hacer un batido de frecuencias y hacer un control por cero, ¿sí? De tal forma que, digámoslo así, yo poder con un generador de señales establecer esa frecuencia del carrier envelope, un valor muy cercano al valor el valor promedio de la señal que yo esté midiendo, y hacer que con esa señal yo pueda modificar la potencia del láser de bombeo de forma que yo pueda garantizar de que esa frecuencia del carrier envelope se mantenga en su valor medio. Y eso lo hacemos con un AOM, con un modulador ajuste óptico. Nosotros podemos utilizar la propiedad del modulador ajuste óptico que nos permite controlar la potencia del láser de bombeo, ¿sí? Entonces, si yo hago este sistema de lazo cerrado que les estaba comentando, yo para poder buscar el cero, yo puedo de esta forma amarrar o estabilizar esa frecuencia de offset o de frecuencia del carril envelope. Entonces, fíjense que con este montaje que les estoy mostrando aquí, yo ya controlo la frecuencia de repetición. Yo tengo mi láser de femtosegundos, tengo mi fibra de cristal fotónico, aquí tengo un bin splitter dicroico, divido la luz en 900 a 1300 nanómetros, acá la divido en 500 a 900 nanómetros, y yo lo que hago acá básicamente es saco la fuente de luz, la mido con un fotodetector, hago este batido de frecuencias, busco el cero y controlo la cavidad láser. Con eso ya tengo controlada la frecuencia de repetición. Ahora, la frecuencia del carrier envelope, entonces ya ahí ya tengo que utilizar lo que les decía. Entonces ya tengo que hacer es un batido de frecuencias, pero ópticas. Entonces aquí tengo, fíjense que de 900 a 1300, si yo utilizo un BBO, un cristal de varioborato, óxido de beta borato, entonces puedo generar el segundo pues duplicar la frecuencia, entonces paso del infrarrojo al rojo, y acá yo lo que puedo hacer es coger el rojo que viene naturalmente de esta parte del espectro, los pongo a interferir, acá le puedo poner un filtro pasabanda para garantizar que esté alrededor del valor que quiero analizar, y acá si yo coloco un fotodetector de avalancha, puedo medir esta frecuencia del carrier envelope y hacer todo el circuito de retroalimentación tal cual como en el que estamos mirando ahorita. Mido cuánto es esa frecuencia del carrier envelope, simplemente coloco un generador de señales que esté, en este caso, referenciado al oscilador atómico, hago el batido de frecuencias y busco que la diferencia entre la frecuencia que estoy midiendo del carrier envelope menos la frecuencia que estoy generando de forma artificial sea igual a cero. Y de esa forma, pues él lo que va a hacer es ajustarme la potencia con la que alimentamos el láser de femtosegundos. Y señoras y señores,
tenemos un peine de frecuencias funcional y con referencia a la definición del segundo. Entonces, fíjense que para poder hacer esto posible, si queremos que todo el sistema tenga la estabilidad de un oscilador atómico, tenemos que hacer que tanto el contador de frecuencias como el generador de señales, bueno, todos los generadores de señales y todos los contadores de frecuencias, ¿sí?, estén referenciados a un oscilador atómico, de tal forma de que estos sistemas de medición hereden la estabilidad del oscilador atómico en frecuencia. Y de esa forma tenemos un sistema de enésimas fuentes de luz puntuales, estables, con estabilidad de oscilador atómico, y ya ustedes pueden hacer lo que quieran y hasta donde les llegue la imaginación. Este básicamente que les estoy mostrando aquí es el peine de frecuencias que se tiene en el CENAM. Hace unas semanas estuve allá haciendo la visita. Este es el peine de frecuencias. Acá se ve el láser de bombeo. El láser de bombeo es muy potente. Generalmente uno le saca 6 vatios de potencia. Es un láser continuo. Acá hay un cristal de titanio zafiro y uno lo que hace es con el cristal de titanio zafiro pues generar ese fenómeno no lineal que nos va a permitir hacer estos pulsos ultracortos, ¿sí? Acá está la cavidad, y esta cavidad en forma de anillo lo que uno hace es pues básicamente colocarle a uno de los espejos un piezoeléctrico de tal forma que uno pueda controlar pues la frecuencia de repetición. Acá vemos cómo se genera el supercontinuo. Aquí le pusimos una rejilla de difracción. Este es el cristal de titanio zafiro. Esta es la cavidad resonante. Y acá, pues el supercontinuo se ve muy bonito. Esto vendría siendo, si uno pudiera diferenciarlo, pues todas las frecuencias ópticas que estábamos hablando ahorita. Aquí uno lo que podría hacer es ir seleccionando o simplemente le pone un filtro. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, si nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer en el Instituto Nacional de Metrología? Que es medir, calibrar láseres estabilizados, ¿sí?, en frecuencia. Pues lo que uno hace es que coge la luz, este supercontinuo que viene del peine de frecuencias, vienen todas las frecuencias súper estables, y lo hago interferir o hago un batido de frecuencias con mi láser estabilizado. Yo le puedo poner acá un iris y yo le puedo colocar incluso un filtro pasabanda de tal forma de que pues solamente me deje pasar la luz que me interesa analizar. ¿Por qué? Porque de todas las cerdas que vengan acá del peine de frecuencia, solamente la que esté más cercana a la longitud, a la frecuencia de este láser es la que va a hacer el batido, ¿sí?, que a mí me interesa. Entonces yo aquí lo puedo con un fotodetector de avalancha hacerlo. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí sale súper continuo, viene un beam splitter, por acá atrás viene el láser estabilizado que hace la realización del metro en México, que en este caso nosotros usamos, les ponen nombres del instituto. Entonces está el CENAM 1, 2, 3 y 4, que son los 4 estándares de la realización del metro de México. Sí, y eso nos los prestaron para jugar, pero sí, o sea, fueron muy amables y pues con ellos pudimos trabajar. Y aquí pues vemos como a pesar de que entra una luz amarilla o blanca, pues sale una fuente de luz roja, ¿sí? Que es por lo que como esta fuente de luz láser pues posee todas esas longitudes de onda, pues y yo la filtro, pues pueda sacar solamente la fuente de luz que a mí me interesa. Acá se ve el CENAM, este es el CENAM 4, le estamos sacando, de ahí lo destapamos un momentico pues, como para organizarle un asunto en cuanto a las frecuencias de referencia que utiliza. A diferencia de un oscilador atómico de cesio, que pues, se utiliza una de las transiciones hiperfinas, cuando uno estabiliza un láser a el yodo 127, uno puede utilizar muchas transiciones, ¿sí? Entonces, uno puede utilizar cualquiera de estas que están acá, ¿sí? Aquí hay de la A a la N, ¿sí? Y entonces, en este caso, uno lo que uno puede hacer es seleccionar cuál de estas transiciones
a cuál de estas transiciones va a amarrar o va a hacer que su láser se estabilice, y ya lo que uno hace es medirlo con respecto al peine de frecuencia. Entonces acá, por ejemplo, les voy a mostrar unos resultados experimentales que teníamos. Acá es una medición de la frecuencia de offset del carrier envelope, y pues en un tiempo de 2000 segundos vemos que tenemos en promedio una frecuencia de 302 millones de hercios, 302 gigahercios, con una desviación de frecuencia de 1.9 hercios, o sea, es muy estable. En este caso estamos utilizando como referencia o como fuente de estabilización un máser de hidrógeno. Pues tenemos una estabilidad de 1.9 hercios y una variación máxima de 12 hercios. Entonces imagínense que esto es una millonésima parte, o sea, tiene una estabilidad de 2 millonésimas partes, o sea, esto es algo muy impresionante. Entonces, en este caso, cuando ya vamos a mirar la estabilidad o hablar de la varianza de ala, pues tenemos que es de 1.91 por 10 a la menos 11. Pero entonces aquí lo único que estamos demostrando es que amarramos la frecuencia del carrier envelope, la estabilizamos, la logramos mantener fija, y ahí se quedó durante 2000 segundos, ¿sí? Y ahora entonces la frecuencia de batido. La frecuencia de batido, como no depende del oscilador atómico, o sea, no depende del peine de frecuencias, sino que depende de la estabilidad del láser que estamos midiendo, ¿sí? Porque lo que yo tengo es una cerda muy fija y una cerda que se va moviendo, ¿sí? Que es la del láser estabilizado con respecto a esta. Entonces, esta variación del láser estabilizado es la que me va a afectar esa frecuencia de batido. Entonces, por eso mi frecuencia de batido es de 276 gigahercios, pero con una desviación de frecuencia de 4.8 kilohercios. O sea, una que milésima parte, una 4 milésima parte, y tenemos una variación de 30 kilohercios, o sea, entre el punto más alto, entre el más bajo y el más alto, 30 kilohercios, con una estabilidad o una varianza de Allen de 8 por 10 a la menos 7. O sea, uno podría decir, uy, no, eso estuvo no tan bueno, pero entonces, ojo que esta es la frecuencia de batido. Ahora, yo con esa frecuencia de batido aplico la ecuación de el peine de frecuencias, ¿sí? Porque yo ya tengo esto. Entonces tengo la frecuencia de repetición, ya la medí, tengo la frecuencia del carrier envelope, ya la medí, tengo que calcular este n. Como nosotros calculamos el n, pues ya lo que podemos hacer es dar cuenta de esa frecuencia del láser. Y fíjense, esto es tan bonito. Ay, aquí está. Tengo que me da una frecuencia de 473 terahercios con todos esos números que ustedes ven ahí, y una desviación en frecuencia de 4.9 kilohercios, una variación de 25 kilohercios y una estabilidad o varianza de Allen de 5 por 10 a la menos 13. De acuerdo al Mise en Practice del BIPM o la recomendación del BIPM para la realización del metro, usted necesita que su láser estabilizado tenga una estabilidad de 1 por 10 a la menos 12 y de ahí para arriba. Entonces, si este tiene 5 por 10 a la menos 13, clasifica para la realización del metro. Entonces los del CEMNAM no nos mintieron y nos dijeron la verdad, y sí nos prestaron la realización del metro que ellos tienen allá en México, ¿sí? Entonces fíjense que aquí ya sí se hereda la estabilidad del oscilador atómico y la estabilidad del láser, la estabilidad del láser, ¿sí? O sea, la estabilidad del oscilador atómico la utilizo para poder medir de forma muy precisa esta frecuencia del láser y su estabilidad. Entonces, fíjense que esto es algo bastante poderoso, porque estamos rompiendo esa barrera que teníamos de poder medir estas frecuencias tan locas. O sea, esto es algo impresionante. Ahora en el Instituto Nacional de Metrología, ya para terminar, lo siento si se nos extendió un poco la presentación, eh, tenemos el futuro de los peines de frecuencia.
ya los peines de frecuencia no se hacen así como los estamos viendo en volumen, sino que ya han pasado 20 años desde que se ganaron el Nobel y 25 años desde que se descubrió este peine de frecuencias como una herramienta de medición de frecuencias. Entonces, se han optimizado y se están haciendo a fibra, ¿sí? Aquí hay varios montajes donde ustedes pueden ver cómo se hace pues como todo el sistema, todo se simplifica, solo que y se optimiza la potencia que se utiliza para hacer estos peines de frecuencias en fibra. ¿Qué pasa? Ahorita el Instituto Nacional de Metrología nosotros queremos hacer este montaje, ya hicimos la compra de un peine de frecuencias óptico diferencial, que era algo que les quería contar, pero pues ya se nos va a acabar el tiempo. Y pues básicamente un peine de frecuencias diferencial es a fibra, es algo pues, muy similar a este que ustedes están viendo acá, y lo que hace es que me elimina de la ecuación del peine la frecuencia del carrier envelope, la frecuencia del offset desaparece completamente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo puedo hacer mediciones de altísima precisión sin preocuparme de esa frecuencia del carrier envelope. ¿Y cómo se hace? Pues básicamente, aquí les voy a ahorrar un minutito. Hago un peine de frecuencias y después hago dos peines de frecuencias adicionales, uno por suma de frecuencias y el otro por diferencia de frecuencias. Entonces, por suma de frecuencias, supongamos que yo tengo un peine que me genera la octava, ¿sí? Entonces yo aquí cojo dos fotones con frecuencias de 316 terahercios y los sumo. Entonces, cuando yo los sumo, me van a generar un fotón de 633 terahercios, que básicamente esto sería dos longitudes de onda altas, me van a generar una baja. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, son 946 nanómetros. Entonces, dos de 946 van a generar una de 473. Y después hago un peine de frecuencias, pero diferencial. Entonces, acá lo que hago es que tengo un fotón de una frecuencia alta y le voy a restar una frecuencia baja. Entonces, al restarlo me va a dar esta diferencia, que en este caso va a ser una longitud de onda de 946. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Fíjense que cuando uno hace el análisis acá en las ecuaciones de peine, les pongo que entonces si sumo 2 me va a salir una ecuación de una suma. Entonces un peinecito más un peinecito me va a dar dos peinecitos, pero dos veces FCO. Ahora si yo hago la diferencia, entonces yo cojo la suma, pero le va a restar uno de estos, ¿sí? Uno que es naturalmente el doble. Entonces cuando yo cojo uno que es naturalmente el doble, hago la diferencia entre estos dos y mi frecuencia del carrier envelope desaparece. Entonces, ¿cómo desaparece? Pues no tengo frecuencia de offset y ya mi peine de frecuencias se simplifica. Entonces, hasta aquí diría yo que, o sea, tendría muchas más otras cosas por contarles de cómo hace uno la transición a la longitud, pero pues pensaría que esas se las quedo debiendo. Entonces, por hoy, muchas gracias a todos, no les quiero robar mucho más tiempo, muchas gracias a Fernanda.